la bienvenida, pero para que quede con ella, hoy tenemos la presencia también de Roger Cueva, llegado recientemente desde los Estados Unidos, realizando pues trabajos muy importantes ya, compenetramos a su gente de Perú, de Guaura, de manera muy especial. La bienvenida a Roger Cueva. Él será pues el encargado de hacerle una entrevista a Dianita Aguilar para que ustedes la conozcan desde ahora, dónde nació, cuántos años tiene, cuáles son sus proyecciones, el último disco que acaba de grabar, y todos los detalles. Roger Cueva, adelante. Gracias, Jota. Muchas gracias, amigos. Es un placer estar aquí una vez más en mi país y sobre todo aquí en Huaura. Bueno, aquí está con nosotros la bella Dianita Aguilar, quien está conquistando el Perú y con una proyección internacional también estamos trabajando en ello. Bienvenida aquí a JCR y un gustazo, ¿verdad? Muchísimas gracias, Roger. Realmente muy feliz y contenta de estar aquí en esta maravillosa provincia como es Huaura. Quiero enviar un cordial y sincero saludo para toda la gente maravillosa que a esta hora está en la buena sintonía de JRC. JCR. Es la emoción. Claro. Bueno, cuéntanos un poco cómo te iniciaste en esto de la música folclórica. Creo que es algo muy importante para ti. Definitivamente, sí. Bueno, Roger, la verdad que mi historia es muy larga, pero te lo voy a detallar brevemente, en un par de minutos. Yo me inicio desde muy pequeñita cantando en mi colegio, bueno, en la primaria, secundaria. Seguidamente tuve un concurso a nivel provincial, que es la provincia de Cutervo, ¿no? Y bueno, gracias a Dios logré ganar el primer puesto. Y bueno, gracias también al apoyo de la gente maravillosa, que realmente de mis paisanos, lógicamente, que me dieron ese ánimo, ese impulso para tratar de seguir incursionando lo que es el género vernacular. Y gracias a Dios hoy en día voy recorriendo diferentes partes de nuestro querido Perú. Y bueno, muy pronto fuera de nuestro querido país también estaré. Qué bueno. Por allá por los Estados Unidos. Vamos a ir lejos. Y quizás algo más allá. Bueno, muy bien. También sabemos que tienes otra experiencia, sobre todo en la televisión, y has estado trabajando en algunas miniseries. Cuéntanos algo al Por respecto. supuesto que sí, yo creo que es muy importante hacer de conocimiento al público, porque el público es lo que se merece, lo mejor del artista. Gracias al público el artista llega a crecer, llega a surgir, ¿no? Bueno, la verdad que te cuento que yo he participado en la miniserie Así es la vida de América Televisión, y la verdad para mí ha sido una bonita experiencia en mi carrera artística. Y bueno, también hoy en día estoy convocada, bueno, a participar pues de un certamen de la Miss Turismo, ¿no? Oh, wow, qué bueno, eso está interesante. Bueno, gracias a Dios, poquito a poco voy escalando peldaños, ¿no? Gracias al público maravilloso y gracias a las buenas personas que realmente me apoyan incondicionalmente. Bueno, y aquí hay muchos cajamarquinos, déjame decirte. Y bueno, un saludo cordial para toda la comunidad cajamarquina de las diferentes provincias. Y bueno, para todas las personas que amamos el folclore, obviamente, ¿no? Por supuesto. Como peruanos. Háblanos un poco acerca de la producción musical que tienes. Hemos estado viendo algunos CDs. Claro. Videos. Bueno, Dianita Aguilar, más hoy en día cuenta con una producción musical. Bueno, con mi carrera artística que tengo, bueno, dedicándome profesionalmente tengo aproximadamente 2 años. Y bueno, ahorita estoy culminando el segundo disco y el segundo videoclip también, que muy pronto tendrán muchas novedades por acá, por esta localidad de Huaura, y no solamente Huaura, ¿no? Cajamarca, lógicamente. Los cajachos. Muy especial un saludito para la señora Shiva, que está en la sintonía de JCR. La emoción, de verdad, Roger, la emoción. Y bueno, con mucho cariño, Dianita Aguilar, en esta oportunidad estaremos brindándole lo mejor de mis canciones para todos y cada uno de ustedes. Bueno, entonces próximamente estaremos anunciando. Sabemos que también hay planes de llegar aquí a dar algunos conciertos. Y eso ya lo estamos coordinando. Claro, Y sí. gracias a JCR por brindarnos esta oportunidad de dirigirnos a su vasta audiencia a través de estas ondas radiales. ¿Algún mensaje, algo más que tú Bueno, quieras quisiera agregar? brindarles el siguiente mensaje para toda la juventud.
que la clave del éxito no está en hacer lo que se quiere, sino en querer lo que se hace. ¿Por qué lo digo esto? Porque todo lo que hagan, háganlo con amor, con dedicación, ya que así obtendrán resultados maravillosos. Bueno, nos dice el director de esta radio que puedes presentar el tema oficialmente aquí. Eso Adelante. Gracias. Con mucho cariño, un temita musical para todos los oyentes de esta prestigiosa emisora. Les voy a dedicar un temita musical, se llama Me duele el corazón. ¿A quién no le duele el corazón en la vida, no es cierto? A ti, Roger, a ti. Gracias. Mucha suerte. Muchísimas gracias. Sigan en la buena sintonía de JCR. Se me grabó muy bien. Muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga. Será hasta otra oportunidad. Sigan en la buena programación. Muy buenas tardes.